Muy buenos días, Martín. Bueno, para comenzar a entender lo que ha ocurrido recientemente, por supuesto, en Italia, las elecciones, primero hay que recordar que se llega a esto por la dimisión de Draghi en el mes de julio. Y la primera pregunta tiene que ver con los pasos a seguir a partir de ahora hasta la constitución del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahora en Italia? Bien, como señalás, el primer ministro Mario Draghi renunció porque no tenía la confianza del Parlamento en los sistemas como el de Italia, en los sistemas parlamentarios. Los gobiernos no tienen un mandato fijo, sino que dependen de la confianza del Parlamento, y entonces llamaron a elecciones en forma anticipada, ¿no? Elecciones que estaban previstas para marzo del 2023. Se desarrollaron estas elecciones a las cuales hacía referencia, y ahora lo que tiene que suceder es que una vez integrado el nuevo Parlamento, una mayoría del Parlamento le plantee al presidente de la República que le ha otorgado la confianza en un determinado líder político para que se desempeñe como jefe del gobierno, como primer ministro, ¿no? Y según los resultados, por la cantidad de bancas que tienen los partidos, ese primer ministro sería Giorgia Meloni. Claro. A ver, para que aclaremos un poquitito lo que es el sistema político de Italia. Está el primer ministro, que es el jefe del Ejecutivo, pero también tienen un presidente, en este caso Sergio Mattarella, que tendrá también a su cargo un rol importante en la conformación del nuevo gobierno. Sí, exacto. En Italia, como en otros sistemas parlamentarios, que son república, lo que existe es un jefe de Estado que tiene el título de presidente. Bien. ¿Sí? Pero no es un presidente al estilo, digamos, del continente americano, ¿no? Al estilo de los modelos presidenciales como el de Argentina, Estados Unidos, Brasil o México, sino que es un presidente que es más bien una figura que tiene poderes muy limitados, es más bien una figura protocolar, que simboliza la unidad nacional, que participa, digamos, en todos los días patrios, y que tiene a su cargo este rol de proponer al Parlamento a alguien como primer ministro, ¿no? Pero no es alguien que decida en la política cotidiana, es alguien que está por encima de la puja partidaria del día a día. Uh-huh. Es una figura que es una especie como de símbolo de la unidad del país, es alguien que en términos institucionales es muy parecido al caso de una reina o de un rey, como claro, el que existe en el Reino Unido o en España o en los países escandinavos. Bien. Estaba leyendo una columna de la BBC donde analizaban la cantidad de gobiernos que tuvieron en los últimos 80 años, casi 70 gobiernos. El promedio, dice la BBC, era no menos de 14 meses duraban los gobiernos. ¿Por qué esta situación de inestabilidad, no sé si se define de esa manera, de los gobiernos ahí en Italia? Sí, se define así, como de inestabilidad de los gobiernos. Los primeros ministros italianos duran muchísimo menos que los primeros ministros británicos, alemanes o españoles. Y eso tiene que ver, está directamente vinculado con el nivel de fragmentación que se da en el Parlamento, ¿no? En el Parlamento italiano, la cantidad de partidos políticos que tienen representación es mucho mayor que en el caso británico o en el caso alemán. Entonces, al no tener una sólida mayoría de un solo partido que apoye a ese primer ministro, los primeros ministros italianos tienen que negociar todo el tiempo con los distintos socios de la coalición del gobierno para tratar de durar la mayor cantidad de tiempo. Uh-huh. Ahora bien, como hay un número importante de partidos que integran ese gobierno, no siempre esas negociaciones se pueden mantener durante mucho tiempo, o existe, por decirlo de otra manera, una posibilidad mucho mayor, un margen mayor para que estallen conflictos entre los partidos por las políticas públicas que ese gobierno lleva adelante, ¿no? Claro. Y ese es el motivo por el cual los primeros ministros duran muchísimo menos, los primeros ministros italianos, que reitero, que el caso de un primer ministro británico o uno alemán. Claro. Ahora, ¿qué se puede esperar de Meloni en caso, por supuesto, que termine siendo proclamada? Tiene un contexto bastante complejo. Primero, crisis económica a nivel internacional, la inflación en Italia es preocupante, crisis energética y demás. Uno entiende que también la dimisión de Draghi también venía por ese lado. Ahora,
no solamente tiene ese contexto difícil, sino que también, como usted lo decía, tiene que garantizar la unidad de la alianza de ultraderecha, donde tiene un jugador también fuerte como Matteo Salvini, que también tiene pretensiones de llegar al gobierno. Sí, exacto. Yo los factores que mencionaste, Martín, coincido con que son los principales problemas de la agenda del gobierno, ¿no? Los temas de política exterior, de defensa, de seguridad vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema de la inmigración, los problemas internos como pueden ser la cuestión del desempleo y la inflación. Pero en cuanto a los problemas más directos, sin duda, en el caso de llegar a ser primera ministra Giorgia Meloni, los va a tener con su propia coalición de gobierno, ¿no? Tiene dos líderes políticos, uno Matteo Salvini y el otro es el propio Silvio Berlusconi, que si bien tuvieron un desempeño bastante menor desde el punto de vista de los apoyos electorales en esta última votación, lograron una cantidad de bancas, producto del sistema electoral, mayor que lo que son sus apoyos electorales. Y de alguna manera eso le va a representar un cierto problema a Meloni a la hora de armar el gabinete, donde va a tener que distribuir las carteras ministeriales con dos socios que, tienen sus mañas, por así decirlo. En el caso de Berlusconi, a pesar de que tiene una avanzada edad, porque tiene la experiencia de haber sido 3 veces primer ministro, de haber sido el primer ministro que más tiempo duró en Italia, desde los años 40 hasta ahora, es decir, y eso no lo logra cualquiera, lo logra alguien muy experimentado. Y en el caso de Matteo Salvini, porque su partido, la Lega, tiene una orientación ideológica en muchos puntos superpuesta a lo que es la orientación programática ideológica de Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni. Ahora, teniendo en cuenta, más allá de estas cuestiones que usted nos mencionaba adentro de la coalición, los condicionamientos económicos, la posición ideológica del nuevo gobierno, ¿es de esperarse que haya profundas reformas económicas e institucionales en Italia o tendrá que tratar de ir moderando según las relaciones que mantenga con la eurozona, con la Unión Europea y las relaciones internacionales? Yo creo que en el plano de las reformas institucionales va a estar muy limitada, primero por sus socios de coalición, que en muchos puntos tienen propuestas divergentes en torno a cómo reformar las reglas del juego político, y en lo que son las reformas o el programa socioeconómico, ahí también va a pesar la integración o la pertenencia de Italia a la Unión Europea. Claro. Hay gran parte de las políticas públicas que ya no se deciden en el Parlamento, en Roma, en el Parlamento italiano, sino que se deciden a nivel de la Comunidad Europea. Y si Italia pretende seguir teniendo, digamos, un vínculo más o menos aceitado y armónico con las políticas de la Unión Europea, va a tener que seguir las orientaciones generales, ¿no? Es cierto que por ahí va a tener otros aliados en otros países de Europa, no sé, como Polonia, por ejemplo, u otros que tienen una misma orientación de tipo programático, como puede ser Orbán en Hungría, pero eso, digamos, le puede representar un conflicto con otras potencias económicas centrales de la Unión, como pueden ser Alemania o Francia. Claro. Miguel, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por dar esta explicación. Gracias a ustedes, Martín, por la invitación a participar y a disposición para cualquier otra entrevista. Hasta pronto. Bien, que tenga un buen día. Hablábamos con Miguel De Luca, profesor de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia.